estés en el punto que estés, puede que hayas pasado por alguno de estos momentos. Que te esté costando mucho definir tu propuesta de valor, que no sepas ni qué es, que no sepas por dónde empezar, o que ya la tengas definida, pero te haya costado. Este episodio va de esto, de desmitificar lo que venden como una tarea sencillísima, lo que es encontrar esa propuesta de valor, y de contarte algunos errores que puede que estés cometiendo y te estén impidiendo definirla. Empezamos. ¿Qué pasaría si nos convirtiéramos en lo mismo que nos transmite el mejor concierto de nuestras vidas? Focos y Limones es un podcast de comunicación con arte y para artistas. Soy Cristina Caldés y estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre la comunicación y el arte para exprimir al máximo al artista que llevas dentro. Bienvenidos a Focos y Limones, el podcast donde todos somos artistas. Hoy traigo un limón muy interesante. Y es ese problema de muchísimas personas que nos hemos enfrentado y que muchísimos nos seguimos enfrentando, ¿no? Y yo vengo a decirte algo para empezar. Si te está costando definir tu propuesta de valor, si tienes problemas para definirla, no estás solo. Quiero decir, hasta hace muy poco, pero poquísimo, yo también he estado en esa labor de sentirme súper perdida porque no encontraba mi propuesta de valor. Es algo muy común y ya te lo he dicho en la intro. Al final nos están vendiendo como algo muy fácil encontrarla y de fácil no tiene absolutamente nada. La propuesta de valor al final es ese mensaje, digamos, que tú transmites a tu cliente de manera muy clara, muy concisa y muy transparente de cómo lo que tú haces le va a ayudar, puede ser relevante para él, ¿vale? Es el argumento, digamos, de por qué haces lo que haces y de por qué tienes que ser tú la persona que le ayude. Nos dicen que eso con 4 cositas, 4 preguntitas, atar 4 cabos lo tenemos, pero es que realmente no es que salga por arte de magia, es que hay que pensar muchísimo. Entonces, muchas veces nos vemos enfrascados y me he visto en la situación de estar haciendo formaciones, ver gente incluso que está haciendo mentorías, donde ese primer paso, como ya te estaba diciendo, era encontrar la propuesta de valor o definirla o simplemente mencionarla, y tú te sientes, incluso te hacen sentir que vas lento, que vas lentísimo, que pareces tonto por no saber contestar a esa pregunta, ¿cuál es tu propuesta de valor? Terminas incluso esa formación o esas mentorías o lo que sea, sigues sin tenerlo nada claro. Y lo peor no es eso, es que tú creías que lo tenías claro, pero eso te ha confundido muchísimo más. Y ahí, claro, es una frustración tremenda porque sientes que no sabes ni decir lo que haces, sientes que no sabes qué ofreces, el síndrome del impostor crece porque dices, es que no sé ni siquiera explicar lo que estoy haciendo y eso es que te amarga la vida. Yo me he visto ahí, me he visto hasta hace muy poquito y he estado así, me atrevo a decir, más de un año, ¿eh? Más de un año. Y claro, el problema al final parece que es tuyo porque te han dado unas pautas, pero tú no has sabido. Pero la realidad es que no te han dado las pautas. Se ha seguido un orden en el que lo primero de todo era la propuesta de valor. Claro, tú te has dejado una pasta en esos servicios, esos productos, o no, aunque no te lo haya dicho nadie, estás siguiendo a referentes, a gente de otros sectores de marca personal donde te dice, venga, lo primero de todo, definir tu propuesta de valor. Y vuelve o empieza esa frustración que te decía. O sea, no quiero decir que eso solo te pase cuando estás consumiendo productos, estás consumiendo servicios de otras personas. Eso te pasa aunque intentes definirlo por tu cuenta, ¿vale? Que muy posiblemente sea el caso de muchísima gente, consumiendo contenido gratuito de YouTube, LinkedIn, lo que sea. Lo primero es la propuesta de valor. Pues no. ¿Qué pasa si preguntamos un poquito, vamos un poquito más atrás de definir todo eso? ¿Vale? Entonces, en este episodio, yo quiero contarte 3 errores que puede que te estén impidiendo definir esa propuesta de valor. Y vamos a intentar ver cómo solucionarlos para que luego sea un poquito más sencillo. Error número 1. Esta es la que más me gusta y es precisamente por lo que yo estoy hablando de esto, ¿vale? Intentar definir tu propuesta de valor sin haber definido tu historia de marca.
es así. O sea, quiero decir, es el primerísimo y grandísimo error querer definir esa propuesta de valor sin ni siquiera saber, porque no te lo han dicho, o sea, no es un error tuyo, es que al final lo que te decía es ese patrón de lo primero es esto. ¿Por qué lo primero es esto? ¿No nos hemos parado a pensar que si aquí a la gente le cuesta definir su propuesta de valor no sea porque hay que empezar un poquito de antes? Por ejemplo, y te digo, es lo que estoy intentando atajar. Entonces, la propuesta de valor al final nace cuando tú entiendes por qué haces lo que haces, cómo has llegado donde has llegado y qué transformación ofreces. Pero claro, tú sabes la transformación que ofreces una vez que tú identificas cómo has solucionado tú tus conflictos y viene mucho de alinear todo lo que hemos estado haciendo con lo que hacemos ahora. Para eso hay que conocerse muchísimo, para eso hay que definirse muchísimo y de eso va precisamente el que tú definas tu propia historia de marca. Y eso tiene una grandísima, tiene una solución bastante fácil a priori. Luego quizás no es tan sencilla, no te voy a vender que definir tu historia de marca al final sea algo súper sencillo, no, pero bueno, hay pautas y si tú las sigues al final terminas definiendo un montón de cosas que no pensabas ni siquiera que pudieran ser importantes, que pueden ser que esas sean las que están condicionando y que hayas pasado por alto a la hora de tú definir lo que haces y por qué lo haces. Y eso tiene solución. Antes de obsesionarte con de encontrar esa frase perfecta que defina esa propuesta de valor maravillosa, es trabajar esa historia, ¿no? ¿Y qué nos podemos preguntar para definirla? Pues, por ejemplo, ¿qué experiencia personal te ha llevado a hacer lo que estás haciendo hoy? ¿Experiencia o experiencias? ¿Qué problema resolviste y que ahora crees que puedes ayudar a otros a solucionar? ¿Cómo fue tu propio proceso de transformación y que es precisamente eso que tú puedes ayudar a solucionar? Vamos, esto tú lo sabes una vez que tú te has parado a pensar en esos momentos clave de tu vida, en los que has pasado por momentos complicados, pero que has terminado solucionando gracias a aprender algo y a evolucionar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la gente al final no conecta con lo que estás vendiendo. Conecta contigo cuando entiende por qué haces lo que haces y les enseñas quién eres tú, ¿no? Empieza por esas preguntas. Hay muchísimas más cosas que tenemos que entender, pero una vez que tú te paras a pensar en esas pautas, ¿qué es lo que me define a mí? ¿Qué es lo que ha hecho que yo llegue al punto en el que estoy yo y cómo he evolucionado? Ahí es cuando empiezan a cambiar las cosas. Y empiezas a ver cosas muchísimo más claras. Yo empecé así y a mí me ha funcionado. Segundo error que puede que estés cometiendo y es construir una propuesta de valor desde tu propia perspectiva y no desde la perspectiva del cliente. Quiero decir, tú crees que tu propuesta de valor trata de ti, pero no. Tu propuesta de valor al final trata del problema que resuelves a los demás. Por ejemplo, si yo digo, ayuda a emprendedores a mejorar su comunicación, vale, ¿qué más? La pregunta sería, o la pregunta a hacerse sería, ¿cómo impacta realmente en su vida la solución que yo les voy a dar? ¿Vale? En mi caso, como te digo, sería, ayudo a marcas personales a mejorar su comunicación y a diferenciarse de su competencia sin fijarse o sin preocuparse de su competencia. Gracias a la historia de marca, ¿vale? Pero que al final tú pienses qué es lo que les solucionas y se lo enseñes, les digas lo que les estás solucionando. Esa propuesta de valor es para solucionar sus necesidades. ¿Cómo podemos hacer esto que te acabo de decir? Pensar, al final, mi cliente ideal es el que sea, ¿vale? Emprendedores digitales, directores o CEOs de startups, copies, lo que sea, artistas. ¿Cuál es su problema? Hablar al final o explicar qué le frustra a este cliente ideal, qué necesita resolver y mencionar lo que yo le ayudo a resolver este problema. O sea, cómo ayudo yo a resolver este problema. El resultado que va a obtener, esa transformación que va a tener gracias a ti. Entonces, la clave de esto es,
Tu propuesta de valor al final no es sobre ti, es sobre lo que tu cliente va a conseguir contigo, ¿no? Igual que con la historia de marca, con el storytelling, al final no es del todo sobre ti. Quiero decir, es tu historia, pero estás hablando de la suya con tus propias palabras, porque al final vas a satisfacer las necesidades que ellos tienen, que son en parte las que tú habrás vivido, ¿vale? No todas, pero la transformación que tú les quieres ofrecer al final es evitarles lo que tú has vivido, ¿no? Lo que tú solucionas, lo que te has solucionado contigo mismo, quizás. Si vendes especialmente procesos, si mentorizas, si vendes un servicio concreto, al final es lo que tú has solucionado para ti mismo, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de trabajar esa historia desde el principio. Y el error número 3. No diferenciarte porque al final lo que quieres es hablarle a todo el mundo. Pues aquí hay un gran problema y es que quieres abarcar tanto que terminas perdiéndote en tu propio mensaje, porque al final, si hablas para todo el mundo, no conectas con nadie. Porque, importante, es la famosa frase de no eres para todos ni todos son para ti. Eso es, tienes más relación que un santo. No quieres dirigirte a todo el mundo. No todo el mundo es para ti. O sea, no todo el mundo va a necesitar lo que tú ofreces, pero es que tú tampoco quieres dirigirte al mismo tipo de personas. Hay personas que no te van a interesar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un mentor de ventas, una persona que se dedica a las ventas, ¿vale? Que te dice, yo te voy a ayudar a conseguir más clientes. Un mentor que tiene ese mensaje, al final compite con un montonazo de personas que al final dicen lo mismo y hacen lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a destacar ahí si es que todo el mundo va a ofrecer la misma solución? Pero, por ejemplo, si dice, te ayudo a crear un modelo de negocio o a vender más y mejor con mi propio sistema, el que he definido yo mismo con toda mi experiencia, toda mi trayectoria, para que tú no pases por los errores que pasé yo. Y te voy a enseñar a hacerlo usando las historias, contando historias de las que puedas aprender. Pues así, oye, muchísimo mejor, ¿vale? Aquí te voy a contar un ejemplo súper claro de una persona a la que admiro muchísimo, que además ya está en este podcast, Ivonne Iribarren, si estás escuchando esto, por ti, porque me has inspirado a contar esto. Al final, el ejemplo de Ivonne es que es muy claro de lo que acabo de explicar yo ahora. Él se dedica a las ventas, ¿vale? Él es emprendedor, tiene su propia startup, ¿vale? Además, en un nicho súper particular y muy técnico, es un micronicho, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ayuda también a muchísimos emprendedores, ¿vale? Y se le conoce al final porque ha ganado muchísima autoridad en ese campo, en el de las ventas, pero por cómo transmitir su mensaje. Él usa muy bien y se le conoce precisamente por cómo cuenta él las historias, ¿vale? Te encuentra analogías de debajo de las piedras, de animales, de historia, o sea, es una pasada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que también mete sus propias experiencias y habla de una manera muy cercana, muy sencilla, de algo tan complejo como puedan ser los números o las ventas. Tiene su propio sistema y él lo que hace es contar su sistema con sus propias experiencias para que para los demás sea más sencillo, para que le perdamos miedo a las ventas, a la prospección, y te lo enseña con unas historias. Entonces te agiliza unos procesos que a veces son un poquito tremendos, hablando de sí mismo y haciendo algo tan común, pero tan bien hecho como contar historias. Entonces, al final saca la parte humana y divertido de algo muy complejo, pero a su propia manera. Entonces, yo te invito a que lo sigas. Ivonne Iribarren en LinkedIn, timepack.co en su newsletter. Maravillosa, ¿vale? Después de este break publicitario, pero es que me sirve muy bien poner este ejemplo precisamente porque es que es como se diferencia al final en un nicho del que habla muchísima gente, como son las ventas, la prospección, lo que sea. Entonces, aquí la clave está en definir precisamente lo que te hace diferente, ¿no? Que es de lo que vamos todos y es donde vamos a definir esa propuesta de valor. Preguntarnos, ¿por qué alguien debería elegirte a ti en lugar de a otra persona que hace lo mismo? ¿Qué experiencias, enfoques, metodologías, sistemas, llámalo X, propios te distinguen a ti? Y cómo puedes
comunicarlo de una forma única y memorable. Espero que ahora entiendas por qué he puesto el ejemplo de Ivonne. Entonces, al final, cuanto más claro seas sobre tu producto, tu valor diferencial, ¿no? Más fácil será al final que la gente entienda por qué te necesita a ti, por qué haces lo que haces y que te recuerde, porque lo estarás haciendo de una manera totalmente única y eso también pues muy cercana. Entonces, al final, la conclusión a la que quiero llegar con todo esto es que definir una propuesta de valor, al final no es cuestión de encontrar una frase bonita, sino de entender en base a tu propia historia por qué haces lo que haces y conectarlo con lo que espera el cliente y así diferenciarte, ¿no? ¿Vale? Propuesta de valor única, diferenciación. Yo me atrevo a decir, sin duda, ya lo he dicho a lo largo de estos 3 puntos, que al final, si no encuentras tu propuesta de valor, es porque no tienes definida tu historia de marca. Ni bien ni mal, no la tienes definida. Hay ciertos puntos que no tienes definidos y por eso te está costando encontrar eso tuyo que te hace tan diferente y que vas a ofrecer tú que no ofrece nadie más. Al final, nuestras historias son únicas e intransferibles, es que es nuestro. Por eso hablo yo tanto también de diferenciarnos de la competencia sin fijarnos en la competencia. ¿Para qué necesito saber yo lo que hace la competencia? Coge lo tuyo y muéstralo. Yo misma estuve muy bloqueada con esto. Estoy definiendo mi propio sistema, un sistema que al final va al revés del mundo porque hago las cosas a mi manera. Pero no me preocupa, ya no me preocupa, porque hago las cosas que yo considero que tienen un sentido para mí. Entonces, primero, definir tu historia de marca, tu storytelling de marca para definir tu propuesta de valor. No al revés. No definir primero la propuesta y luego encontrar el storytelling. No tiene sentido ninguno. Después de esto, definir tu estrategia de marca. Y después ya aprenderemos a comunicar y qué tenemos que comunicar. Entonces, si te has visto reflejado en alguno de estos errores, atento, porque pronto voy a lanzar algo que te va a ayudar precisamente a definir esta historia hasta el momento de encontrar tu propuesta de valor. Si no puedes esperar a ello, escríbeme a hola@cristinacaldes.com y yo te echo un cable en lo que sea, lo que haga falta, ¿vale? Porque quiero saber, me interesa también mucho saber en qué punto estás atascada. Así que este ha sido el limoncito de hoy, este ha sido el episodio. Te voy a pedir que si te ha gustado lo compartas con tus compañeros, te suscribas para no perderte ningún limoncito más y te espero la próxima semana con otro limoncito que exprimir. Nos vemos.